titulado a nuestra conferencia Sanidad Emocional. ¿Cómo reconstruir nuestro carácter y alcanzar la paz interior? Hay tres palabras o frases en este título que hablan de lo que queremos tratar en esta noche. Habla del tema de la sanidad, de ser sanos emocionalmente. Habla del carácter. Habla de reconstruir nuestro carácter. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros tenemos en ruinas nuestro carácter. Muchos de nosotros, nuestro carácter está semidestruido. Necesitamos reconstruirlo. Y también hemos mencionado de alcanzar la paz interior. Hay una íntima relación entre lo que es la sanidad emocional, entre lo que es el carácter y entre lo que es la paz interior. Nunca vamos a disfrutar plenamente de la sanidad, de esa paz interior, de esa satisfacción plena interna, mientras nuestro carácter no esté sano. Miren, muchos de nuestros problemas familiares, laborales, sentimentales, de nuestro entorno en el cual nos movemos, el origen de nuestros problemas está en nuestro carácter. Muchos de esos problemas de nuestro mundo externo tienen que ver y son consecuencia de los problemas de nuestro mundo interno. Por eso empezamos diciendo en esta conferencia, y la vamos a terminar también diciendo lo mismo. En la medida en que yo primero tome conciencia y entienda que tengo que reconstruir mi mundo interior, y eso tiene que ver con mis emociones, con mi carácter, en esa medida yo podré reconstruir mi mundo exterior también. Yo podré avanzar y progresar en la vida en la medida en que yo avance y progrese en mi mundo interior, me desarrolle y crezca como persona. Entonces es importante, no es un lujo, es una imperiosa necesidad que yo sane mi carácter, que yo sane mi mundo interior. Por eso hemos titulado este tema entonces, ¿cómo reconstruir mi carácter y cómo alcanzar la paz interior? Aquí en Despertares, todos los temas que exponemos cada semana, procuramos hacerlo desde un punto de vista bíblico, de lo que dice la Biblia, pero también de lo que dice la ciencia de la psicología. Nosotros creemos que el mejor manual de psicología es la Biblia. Sin ser un libro de psicología, muchos de los principios serios, válidos de la psicología están en la Biblia. Y como en esta noche vamos a demostrar cómo cuando Jesús nos demanda ciertos principios de vida, nos demanda un modelo de enseñanza, vamos a estar comprobando que tiene que ver con nuestra psicología. Sus mandamientos que Él nos enseña y que Él nos demanda para nuestra vida, no son para que yo sea un moralista o sea un religioso, aunque muchas veces caemos en eso, sino que las demandas y los principios que la Biblia y Dios me demandan que yo viva, son para que yo disfrute de una salud emocional, psicológica adecuada, y sea feliz y sea pleno en mi vida. Entonces, yo voy a invitarles a los que tengan su Biblia a que abramos un pasaje, a que vamos a leer unos 2 o 3 versículos, y vamos a tratar de enfocar toda nuestra exposición en estos 2 versículos, y vamos a intentar demostrar en esta noche cuánto de psicología tienen estos pasajes, estos versos, estas enseñanzas que Jesús dejó para nosotros. Y en la medida en que yo entienda que aplicando estos principios yo voy a reconstruir mi carácter, yo voy a sanar mi alma, entonces yo voy a ser una mejor persona y voy a crecer como persona. Miren lo que dice en el libro de Mateo. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 11. Los que tienen sus Biblias, acompáñenme y podamos leer juntos. Los que no lo tienen, escuchen atentamente a lo que dice la palabra. El verso 28 y 29 vamos a leer. Es lo que el Señor Jesús dice. Él va a expresar esta frase, estos
estos pensamientos que a continuación vamos a leer. Y dice así: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dice, en este pasaje, en este verso, vamos a encontrar que el Señor Jesús hace un diagnóstico de la condición del alma humana y aplica también una terapia para sanar esa enfermedad del alma. Aquí Jesús, a quien encontramos en los evangelios como el psicólogo de los psicólogos, como el psiquiatra de los psiquiatras, como el terapeuta de los terapeutas, vamos a encontrar un Jesús que no solamente sanaba físicamente a las personas, sino que él estaba preocupado por sanar el alma de las personas. Y en este pasaje encontramos que él hace un diagnóstico del común de las personas, de lo que sufre y de lo que padece, y también va a aplicar una terapia para sanar las heridas y las enfermedades del alma humana. Cuando él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, esa palabra, esas dos palabras queremos resaltar en esta primera parte. Cuando él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Otra traducción dice, fatigados y cargados. Dice, todos los que estamos fatigados y cargados. Esas dos palabras, ¿con qué otras palabras las podemos relacionar? ¿O qué quieren decirnos con esas palabras? Una persona fatigada está hablando de una persona cansada, de una persona agotada, de una persona desanimada, de una persona que no tiene mucho ánimo, que no tiene mucho aliento, que no tiene mucha esperanza, que vive en esa apatía, en ese desgano, sin muchas energías. Está así, fatigado. No ve mucha luz para su vida. No ve mucho objetivo, muchos propósitos. No disfruta la vida. Está fatigada. ¿Cuántos viven de esa manera o vivimos de esa manera? Así, con ese desencanto. Hemos avanzado en la vida, los años han pasado, tenemos tal vez 30, 40, 50 años, y miramos atrás y sentimos que no hemos avanzado en la vida. Y nos sentimos trabajados, nos sentimos agotados, y experimentamos esa desazón, ese inconformismo con nosotros mismos. Esa es una característica de una persona que está trabajada, que está fatigada. Pero dice algo más. Dice también cargada. Dice, venid a mí también los que están fatigados y cargados, pero también los que están, dice, cargados, es decir, los que están agobiados, los que están angustiados, los que están deprimidos. Dice, todas esas personas que sienten que hay un peso sobre sus almas, que sienten que hay como una piedra que sobrellevan en sus espaldas y como que no avanzan. Para ellos también dice, venid a mí. Miren, amigos y hermanos, estamos viviendo un tiempo en que la ciencia de la psicología cataloga como la era de la ansiedad. Hay mucha ansiedad con la cual vivimos en nuestro tiempo. Y a veces no nos damos cuenta de esa ansiedad con la cual vivimos. Hay muchos de nosotros, tal vez, y los que están aquí, que no duermen bien, aunque creen que duermen bien. Dentro de la neurología se mide el grado de profundidad de cuánto duerme una persona. Se mide por alfa, beta, delta, gamma. Entonces, así como un bebé que duerme profundamente, porque tiene paz, porque no tiene problemas. Entonces, ¿qué es lo sano con lo cual deberíamos dormir todos? Sin embargo, no todos dormimos así. Tenemos sueños ligeros y nos levantamos en la mañana y nos levantamos cansados, fastidiados. ¿Por qué? Porque no hemos dormido profundamente, no hemos descansado profundamente.
Y eso habla que estamos cargados, que estamos ansiosos. Y eso es lo menos grave. ¿Qué es lo que yo como psicólogo veo en la consulta? Veo con las personas, hay mucha depresión en nuestro tiempo. La ansiedad y la depresión están relacionadas. Hay una depresión mayor de gente que se angustia, que sufre fobias, pero hay también depresiones menores. Hay mucha gente que está deprimida y que no sabe que está deprimida. Porque la depresión no necesariamente la tenemos que relacionar con que yo estoy triste. Miren, a veces la depresión puede manifestarse según nuestro género, nuestro sexo. Y tal vez en las mujeres se manifiesta más, con cierto grado de tristeza. Pero en el hombre no. ¿Cómo podemos medir a un hombre deprimido? Un hombre cuando es muy irascible, cuando es muy agresivo, cuando es muy violento. Estamos hablando que probablemente esa persona esté deprimida y no se dé cuenta. Entonces una persona que está fatigada y que está cargada, y muchas personas andamos así. Miren, todo el caos de mi mundo interior, toda la aflicción que se vive dentro mío, muchas veces queda dibujado en nuestros rostros. Y sin que tal vez yo trate con una persona, sin que tal vez yo les conozca a ustedes, pero su rostro me puede decir algo de ustedes. Porque en su rostro se puede dibujar la amargura, la frustración, la decepción, las heridas del alma que hay en ustedes. En sus rostros puede aparecer cuánto de carga, cuánto de fatiga, cuánto de depresión hay en cada uno de nosotros. Ahí se refleja en la mirada que tenemos. A mí me apena mucho que a veces yo veo jóvenes y yo veo niñas, ¿no?, de 12, 13 años que no saben, pero que están deprimidas, que sus rostros y sus miradas me dicen que están deprimidos, siendo jóvenes, siendo niños. ¿Y por qué? ¿Acaso tienen tantos problemas los niños, los jóvenes? Es por el marco familiar en la que viven. Es que probablemente sus padres están deprimidos. Sus padres viven con carga, viven en angustia, viven en ansiedad. Y por eso esos hijos son contagiados. Porque así como las enfermedades físicas se pueden contagiar alguna de ellas, así también las enfermedades del alma pueden ser contagiados por nuestros hijos. ¿Cuánta gente hay entonces que anda cargado y trabajado, que anda en esa ansiedad, en esa angustia que vivimos? Miren cuántas heridas arrastramos en el alma y no nos damos cuenta. Miren cómo podemos tener algunos indicadores de que yo estoy cargado y trabajado. ¿Qué indicadores pueden irme revelando de mi ansiedad, de mi angustia, de mi depresión? Algunas cosas hemos mencionado ya: el no dormir bien, el ser una persona agresiva, violenta, irascible, el estar en conflicto con otras personas, el guardar resentimiento, amarguras, envidia, celos, esas insatisfacciones, esas frustraciones, están hablando que algo no anda bien dentro mío. Y es por eso, seguramente, por lo cual yo no progreso en la vida. Es seguramente por eso que yo no desarrollo mis potencialidades y soy un mediocre más en este mundo. Uno más del montón, que no sobresalgo, que no avanzo, que no progreso y que no desarrollo. Y le ando echando la culpa a mis padres, a la sociedad, a la iglesia, al Estado, al país. Y todos son culpables de lo que me pasa. Y juego el juego psicológico favorito del mediocre, que es el sentirse víctima. Cuando el problema no está fuera de mí, el problema está dentro de mí. Frente a ese cuadro, frente a ese diagnóstico que hace el Señor Jesús, de relatar y decirnos cuál es la condición del alma humana de muchos seres humanos, de estar cargados y fatigados, Él viene ahora a enseñarnos cuál es la terapia. Él hace el diagnóstico
Ahora vamos a ver cuál es la terapia que él va a aplicar. ¿Cómo resolver el asunto de nuestras ansiedades, de nuestras depresiones, de nuestras frustraciones? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo trata Jesús? Y aquí vamos a ver. En estos dos versos van a sobresalir dos verbos. Es interesante y es importante que cuando estudiemos la Biblia pongamos atención a los verbos que aparecen en cada versículo, en cada pasaje. Porque los verbos me van a dar una enseñanza. Porque el verbo significa aquello que denota una acción. Y entonces aquí aparecen dos verbos en este pasaje. En el verso 28 dice el primer verbo, venid. Venid, dice, ¿no? Venid. Y en el verso 29, en la segunda frase, aparece aprender. ¿Cuál es la terapia? La terapia es venir y aprender. Hemos descrito cuál es la enfermedad del alma, cuál es el diagnóstico. Y vamos a ver ahora cuál es la terapia. La terapia es, dice, venir y aprender. Venir a Jesús, dice, ¿no? Venir a Jesús, venid a mí, dice Jesús. Si estás cargado, si estás ansioso, si estás deprimido, ven a mí. Entabla una relación conmigo. Y dice algo más. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ese llevar mi yugo me está hablando de que yo debo entablar una relación con Él. Pero una relación de sujeción. Una relación en la cual Él toma el señorío de mi vida. Él toma la dirección de mi vida. Implica el sujetarme a su voluntad. Miren, todos sin excepción estamos sujetos a algo o a alguien. Nuestra alma siempre se va a pegar a algo o a alguien. Puede estar nuestra alma sujeta a nuestras propias pasiones. Nuestra alma puede estar pegada al dinero, a la fama, al prestigio, a personas. Siempre nuestra alma se va a sujetar, va a llevar un yugo. ¿Por qué no llevar mejor el yugo de Jesús? ¿Por qué no mejor estar sujeto a esa dirección de Él? A esa guía de Él. El primer paso, entonces, para yo lograr esa sanidad emocional, para yo reconstruir mi carácter, es venir a Jesús. Y cuando decimos venir a Jesús, podría tomarse que estamos aquí haciendo un proselitismo religioso. Y estamos promocionando una iglesia, una religión, no el cristianismo como alternativa. No es tanto así. No queremos hacer eso. Estamos proponiendo un camino, una sanidad, un modelo de terapia. Y en la segunda parte es lo que vamos a explicar desde una óptica psicológica, lo que implica venir a Jesús. Él dice a continuación, aprended de mí, aprended de mí, aprended de mí que soy manso y humilde. Jesús está diciendo, miren, ustedes están ansiosos, están agobiados, están frustrados, están deprimidos. ¿Cuál es la terapia? Vengan a mí. Y dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Miren, en la Biblia hay muchas frases que son impactantes, que son bonitas. Muchas frases que habría que ponerle un cuadro, un marco ahí, a algunas frases de la Biblia, o a muchas frases de la Biblia. Esta es una de ellas. Esta frase, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesús. Esta es una frase tremenda. Esta es una frase que encierra una riqueza espiritual, una riqueza psicológica para nuestras vidas. Y tal vez sea el corazón de la enseñanza de Jesús. Jesús nos dejó muchas enseñanzas para nuestras vidas. Pero tal vez, si solamente nos hubiera dejado esta enseñanza, y si nosotros solamente viviéramos y aplicáramos esta enseñanza,
¿cuánto de nuestros problemas internos, cuánto de nuestros conflictos internos podríamos superar? ¿Cuánto creceríamos? ¿Cuánto nos desarrollaríamos como personas? Con esa sola frase, con ese solo pensamiento, que finalmente es el corazón de su enseñanza. Jesús dice que aprendamos de Él, pero no que aprendamos de su hacer, sino que aprendamos de su ser. No que aprendamos de su ministerio, sino que aprendamos de su carácter. Él habla, aprendan de mi carácter. ¿Cómo es mi carácter? Mi carácter es manso y mi carácter es humilde. Aprendan a desarrollar en su vida ese carácter en ustedes también. ¿Cómo logro superar mis traumas? ¿Cómo logro superar mis ansiedades, mis depresiones? Cuando yo reconstruyo mi carácter. Cuando yo logro desarrollar ese modelo de carácter que el Señor Jesús estableció para mí. Cuando Él dice que yo desarrolle un carácter que sea manso y humilde de corazón. Muchas veces nosotros queremos aprender de Jesús, a ser un gran predicador como Él, a ser un gran hacedor de milagros, de prodigios como Él, a tener gran poder como Él. Y queremos aprender esas cosas de Él y nos quedamos con su hacer. Sin embargo, la mayor demanda que Él establece para nuestras vidas es que aprendamos de su carácter, que aprendamos a desarrollar en nosotros esa mansedumbre y esa humildad en nuestras vidas. ¿Y qué significa mansedumbre? ¿Qué significa humildad? Mansedumbre. Mansedumbre significa tener una armonía interior en mis emociones. Eso significa mansedumbre. Ser manso significa no ser reactivo, sino ser proactivo. Ser manso significa que mis emociones no me controlan, no me dominan, no me gobiernan. Ser manso significa que yo gobierno mis emociones. Significa que yo manejo mis emociones. Miren, muchos de los trastornos de personalidad tienen que ver con el trastorno de las emociones. Hay 5 emociones naturales, no tenemos más. Está el amor, está la tristeza, está la alegría, está la ira, está el temor. Y cuando estas emociones naturales que Dios nos ha dado se alteran y se trastornan, entonces nuestra personalidad se altera y se trastorna también. La tristeza, que es normal, cuando sufre un trastorno, entonces terminamos con una depresión. Cuando el amor, que debe ser amor, se trastorna, puede terminar en odio, puede terminar en un narcisismo. Cuando el temor se trastorna, podemos terminar en fobias. Cuando la ira se trastorna, se altera, terminamos con resentimientos, con amarguras. Entonces, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es saber gobernar mis emociones, saber dominar mis emociones. Ellas no me dominen. Una persona que muchas veces lleno de ira, lleno de cólera, dice y hace cosas que después se arrepiente, es una persona que no tiene mansedumbre, porque sus emociones negativas lo dominan. ¿Cuántas veces, por un momento de ira, una persona puede dañar, puede herir el alma, el cuerpo de una persona, y hasta asesinatos han habido por un momento de ira? Porque no se tuvo mansedumbre, porque no se tuvo dominio sobre las emociones. Mansedumbre es eso, saber gobernar mis emociones, saber dominar mis emociones. Cuando yo no los domino y ellas me dominan, cuando ellas me desbordan y yo no tengo control sobre ellas, entonces estamos hablando ya de una personalidad disfuncional. Estamos hablando de un trastorno de personalidad, porque no hay mansedumbre, no se es manso. La persona mansa
Nunca se amarga fácilmente. Puede sentir un momento de ira, pero la ira no lo domina. Nunca guarda resentimiento, amargura. No está peleada con unos o con otras personas. Porque finalmente en esos pleitos, en esos conflictos interpersonales, la persona se desgasta. ¿Cuántas veces nos dormimos con una cólera y no podemos dormir? Pero si yo soy manso, no importa las agresiones, las hostilidades que yo haya podido recibir de mi entorno, yo voy a poder mantenerme sano, voy a poder mantenerme con dominio propio, porque hay mansedumbre. No es fácil desarrollar mansedumbre, es todo un trabajo en mi mundo interior. Es fácil encolerizarme, es fácil que mis iras o mis emociones negativas me dominen. Desarrollar mansedumbre, como estamos viendo, no es solamente un asunto de religiosidad, es un asunto de salud emocional, de salud psicológica. Eso es mansedumbre, saber gobernar mis emociones. ¿Qué es humildad? Cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. ¿Qué quiere decirnos con humildad? ¿Quién es la persona humilde? Aquella que anda con la cabeza gacha, que vive en una choza, que no tiene recursos, que no sabe mucho, que no tiene tal vez mucho conocimiento. ¿Eso es humildad? Claro que no. Eso no es humildad. Porque detrás de esa persona que puede vivir en una choza, o que puede tener poco conocimiento, poca cultura, poca educación, puede esconderse un tremendo soberbio. Porque no marca mi condición externa lo que va a definir la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es, así como la mansedumbre tiene que ver con el gobierno de mis emociones, la humildad tiene que ver con el gobierno de mi ego, de mi egocentrismo. En la medida en que yo voy eliminando el egocentrismo de mi vida, yo voy desarrollando humildad en mi vida. Y humildad, como también la mansedumbre, son rasgos de madurez psicológica, no solo de madurez espiritual, sino también son rasgos de madurez psicológica, de madurez en mi personalidad. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, todos nacemos 100% egocéntricos. Cuando somos niños, somos bebés, es necesario para nuestra supervivencia ser egocéntricos, hacer que el mundo gire en torno a nosotros, nuestros padres giren en torno a nosotros. Es necesario que sea así. Pero conforme vamos creciendo, tenemos que ir dejando ese egocentrismo. Miren, la persona adulta que no deja el egocentrismo sigue siendo niño, aunque tenga 30, 40 o 50 años. ¿Cuántas de las esposas que están aquí están casados con niños de 30, de 40, de 50 años? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque el egocentrismo está presente todavía en la vida. Porque la madurez no es un asunto de edad, es un asunto de superar el egocentrismo, de ir dejando ese ego que nos domina. Entonces la humildad tiene que ver con eso, con ir yo muriendo a mi yo, con el yo ir muriendo a mi ego. Por eso Pablo, el apóstol Pablo va a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, ya no impera en mí el gobierno de mi egocentrismo. Ya no impera el gobierno de mi yo. Impera el gobierno de los principios de Dios, de los principios de Cristo. Yo ya no me muevo por mis intereses, por mis conveniencias. Yo me muevo por los principios que Dios me enseña. Entonces, eso es humildad. Ambos, mansedumbre y humildad, son las marcas, son el sello de madurez espiritual y madurez psicológica de un ser humano. En la medida en que yo trabaje y desarrolle la mansedumbre y la humildad, entonces voy a ser una persona madura espiritual y psicológicamente. En la Biblia aparece en más de un pasaje
juntos la palabra mansedumbre y humildad. El mismo apóstol Pablo señala en Efesios. Dice que nosotros debemos andar como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿Y cómo es ese andar? El mismo Pablo dice, con mansedumbre y con humildad. Siempre juntos, la mansedumbre y la humildad. ¿Qué es lo que nos dignifica como cristianos? ¿Cuál es el sello que nos identifica que somos auténticos hijos de Dios, auténticos cristianos? No es que yo vaya a la iglesia todos los domingos, que lea la Biblia todos los días, que haga ayuno, que haga vigilias. ¿Qué es el sello? ¿Qué es la marca distintiva? Es el carácter que yo desarrollo. Es ese carácter de mansedumbre y humildad lo que dignifica mi vida como un creyente, como un hijo de Dios. Es por eso importante que yo desarrolle eso, pero no solo lo desarrolle como un asunto de fe, sino como un asunto de supervivencia psicológica y emocional. Porque así como el que no es mansedumbre sufre porque sus emociones lo desbordan, así también la persona egocéntrica sufre mucho en la vida. Cuanto más egocéntrico soy yo, más voy a sufrir en la vida. ¿Y saben por qué? Porque el egocéntrico quiere que todo el mundo, que todo su entorno gire en torno a él, y eso no es posible. El egocéntrico quiere que todo sea como él quiere, como él desea, como él impone, y eso no puede ser. No podemos tener todo lo que querramos, no podemos alcanzar todo lo que deseamos. Cuando yo soy egocéntrico, al no tener todo eso, entonces me voy a frustrar, me voy a amargar, voy a sufrir en la vida, voy a terminar en las adicciones del alcohol, de la droga, porque no voy a tener tolerancia a la frustración, porque mi ego es demasiado grande. Cuando hay egocentrismo, siempre estoy buscando reconocimiento, aplausos, que la gente me exalte, porque no hay una sanidad en mi alma, porque no he desarrollado la humildad necesaria en mi vida, y por eso sufro en la vida. Miren, ¿cómo se relaciona la mansedumbre y la humildad? ¿Cómo se relacionan las emociones con el ego? Cuando una persona no tiene mansedumbre, no tiene gobierno sobre sus emociones, es una persona susceptible, que fácilmente se molesta. Si alguien le ofende, fácilmente esa persona se resiente, se llena de amargura. Y eso habla de dos cosas: que no tiene gobierno sobre sus emociones y no tiene gobierno sobre su ego. Eso habla. Si yo quiero medir, y si yo quiero encontrar un termómetro de cuánto de egocentrismo hay en mi vida, cuánta falta de mansedumbre hay en mi vida, yo puedo medirlo en mis interrelaciones personales, con mi pareja, con mi familia, con mis compañeros de donde yo trabajo, de la iglesia. Cuando yo recibo una hostilidad, cuando yo recibo un rechazo tal vez, ¿cómo reacciono yo? Me molesto, me siento mal, le nace en mí antipatía, rechazo, anticuerpo hacia la otra persona. Eso habla. ¿Cuánto de niño o de niña todavía hay en mí? ¿Cuánto de egocentrismo, de narcisismo todavía hay en mí? Y eso hará que yo sufra mucho. Para empezar, no dormiré bien esa noche, porque la cólera me acompañará. Pero cuando yo soy manso y cuando yo soy humilde, me pueden hacer muchas cosas: insultar, agredir, hostilizarme, tratarme mal, rechazarme. Lo peor, cuando yo soy manso y yo soy humilde, no me afecta. No me afecta para nada. Porque mi ego no está. No sufro. Puedo dormir en paz, puedo dormir tranquilo. Puedo relacionarme y puedo amar a esa persona incluso. Porque he desarrollado mansedumbre y humildad. Entonces, cuando la Biblia me demanda que yo viva en esa mansedumbre y humildad, no es para que yo sea un religioso.
No es para beneficiar a las otras personas, que de hecho lo beneficio también. Es para beneficiarme a mí en primer lugar. Porque a su alma hace bien, dice el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo, dice Proverbios. Yo soy el primer beneficiado cuando yo desarrollo un carácter semejante al de Jesús. Humildad y mansedumbre. Cuando yo desarrollo ese carácter, entonces yo alcanzo la sanidad emocional. Yo reconstruyo mi carácter y yo alcanzo la paz interior. Con mansedumbre y con humildad. El caos interno con el cual yo pueda estar viviendo, ¿saben a qué se debe? ¿Qué es lo que nos roba más la paz interior? ¿Qué es lo que más nos roba la paz interior? ¿Y por qué, a pesar de que puedo tener muchas cosas o pocas cosas, vivo con una profunda insatisfacción, con una profunda frustración dentro mío? ¿Saben por qué? Que nos roba la paz por la ingobernabilidad de mis emociones y por el egocentrismo que está ahí. Esas son las dos cosas que enferman nuestra alma. El no saber gobernar mis emociones y la dosis de egocentrismo que yo tengo y que yo cargo en mi vida y que yo arrastro de mi niñez es lo que no me deja madurar, no me deja crecer y no me da la paz interior que yo anhelo. Así como la ingobernabilidad de mis emociones y el egocentrismo de mi corazón me roban la paz, en esta conferencia hemos hecho la pregunta: ¿cómo alcanzar la paz interior? Con mansedumbre y con humildad. Si yo quiero tener paz interior, yo no la voy a alcanzar. Y mucha gente cree que va a alcanzar la paz, que va a alcanzar la felicidad cuando tenga dinero, cuando tenga poder, cuando tenga prestigio, cuando acumule bienes. Mucha gente cree que ahí la va a tener. Y hay tanta gente. Y yo he tratado con pocas, no muchas, con pocas. Gente que tiene recursos, gente que tiene relativamente éxito, pero que no duerme bien. Gente que vive insatisfecha, que vive en un caos en su mundo interior. Porque no está fuera de mí la paz interior, la paz, la felicidad, la realización. Yo no la voy a alcanzar ahí. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde imperan filosofías de vida que nos hacen creer que determinadas cosas nos van a dar la felicidad. Vivimos dentro de la filosofía consumista de Occidente, donde se nos ha hecho creer que teniendo cosas yo voy a ser feliz. Se nos inventan necesidades y al no poderlas tener, entonces me lleno de angustia y de ansiedad. Vivimos en una sociedad hedonista, vendida al placer, en una sociedad consumista, donde queremos tener más y más cosas. Y cuando no podemos alcanzar todo ello, entonces estamos presos de angustia, de ansiedad y de depresión. Porque estamos centrando nuestra vida en ese mundo exterior y estamos dejando de trabajar en nuestro mundo interior. Yo quiero la paz interior para mi vida, es desarrollando humildad y mansedumbre. Esa es la clave. Y ustedes pueden preguntarme, ¿y cómo se logra eso? Porque en teoría es fácil, ¿no? Qué bonito es predicar, ¿no? De la mansedumbre, de la humildad, y dar toda una clase, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se logra eso? No esperen que les dé fórmulas, no esperen que les dé recetas. Jesús dice, y este es el otro verbo que hemos mencionado, aprender. Aprender. Miren, desarrollar ese carácter de humildad y de mansedumbre es todo un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. Y aprendizaje implica de todo un proceso. No existen curas instantáneas. No existen medicinas instantáneas. Vivimos en la cultura de la microondas, ¿verdad? El microondas. Queremos todo instantáneo. Y
Y entonces esa filosofía del microondas también se mete a la iglesia. Y entonces se nos vende desde el púlpito. Pasa adelante, con todos tus problemas, con todos tus traumas, con todas tus heridas, con todos tus fracasos. Y yo voy a orar por ti. Y voy a imponer manos. Inmediatamente se acabaron tus problemas. Inmediatamente solucionaste todas tus angustias, todos tus déficits que tengas en la vida. Falso y falso. Ese no es el discurso de la Biblia, aunque desde muchos púlpitos se nos vende eso. Y por eso seguimos, muchos cristianos, con nuestros traumas y nuestros complejos, porque estamos esperando que alguien ore por nosotros, estamos esperando que alguien imponga sus manos por nosotros, que haya una vigilia, que haya un ayuno, que suceda un milagro de la noche a la mañana y yo ya sea transformado. No es así. Eso no funciona así. La Biblia no pregona la cultura del microondas. La Biblia pregona del esfuerzo y ser valiente. Ese es el discurso de la Biblia. Contrario a la cultura del microondas, la cultura religiosa en la que vivimos. Es aprender de mí. Es todo un aprendizaje. Es todo un proceso. Es todo un recorrido, es todo un camino que yo debo ir trabajando en mi vida. No es de la noche a la mañana. No espere curas instantáneas. Es un empezar a trabajar. Es un empezar y de a poco ir desarrollándome en la vida. Entonces, si el diagnóstico del alma humana es el estar trabajados y cargados, ansiosos, deprimidos, frustrados, amargados, resentidos, decepcionados, de repente así nos encontramos. Jesús nos dice que la terapia, para hallar descanso a mi alma, para hallar descanso a mi alma. O sea, ¿cómo hallo descanso para mi alma? No es siendo religioso, no es yendo al psicólogo, yendo al psiquiatra, que me pueden ayudar y me pueden orientar en lo que estamos haciendo desde este púlpito en esta noche. Pero no es ello lo que va a sanar, no es tomando una pastilla. ¿Cómo voy a hallar ese descanso, esa paz interior, esa sanidad emocional que yo anhelo para mi vida? Es cuando yo desarrolle un carácter. No se engañen, amigos y hermanos. Tomen conciencia, esa paz interior no se logra siendo religioso. No se logra con ayunos, con vigilias que tienen su lugar y que pueden madurar un poco, pero hay que entrar al proceso de crecimiento, al proceso del desarrollo de un carácter. La terapia que Jesús hace, la terapia que Jesús demanda para nuestras vidas, para sanar esa fatiga, para sanar esas depresiones, esas ansiedades, esas amarguras, es que yo desarrolle ese carácter de mansedumbre y humildad. Ahí está la clave, para yo hallar descanso a mi alma. Tanta gente que yo veo, que toma pastillas para dormir, tanta gente que no las toma pero no puede dormir, tanta gente que anda en conflicto con su prójimo, con su pareja, con su familia, en su centro laboral, que anda desesperanzada, agobiada, frustrada, amargada, y cree que es porque sucede en su mundo exterior, están sucediendo cosas malas. Creemos que es en nuestro mundo exterior donde está toda la causa de mi insatisfacción y mi frustración. Lo creemos así, y ese es el problema también, por la cual nos superamos. Por lo cual estamos empeñados en una carrera loca de querer variar y cambiar mi mundo exterior. Y pasan los años, y muchas veces en vez de que cambie mi mundo exterior, cambie mi entorno, por el contrario empeoran las cosas. ¿Por qué? Porque el cambio no empieza por ahí. El cambio empieza por mi mundo interior. El cambio empieza porque yo cambie mi carácter. Por ahí empieza. Cuando yo desarrolle mansedumbre y humildad, es entonces cuando el cambio interno se reflejará en el cambio externo. Miren, ¿saben por qué? Muchas veces mi mundo exterior es todo un caos.
y vivo en conflicto con mi esposa, con mi pareja, en mi centro laboral, frustraciones, todo un caos, no me va bien en el negocio, en el trabajo. ¿Por qué todo ese caos se da en mi mundo exterior? Porque no es nada, no es otra cosa que el fiel reflejo del caos de mi mundo interior. Nada más. Simplemente todo ese caos externo, todo ese fracaso externo es producto del fracaso interno que yo tengo en mi vida. Y es porque yo no he sanado mi mundo interior. Es porque yo no he desarrollado ese carácter de humildad y de mansedumbre. ¿Saben por qué hay tanto conflicto en la pareja? Porque no hay mansedumbre y humildad. Si una pareja viviera en mansedumbre y humildad, no habrían conflictos, no habrían agresiones. Pero en vez de mansedumbre y humildad, hay soberbia, hay agresividad, hay orgullo. Y por eso entonces que están los conflictos ahí. ¿Sabe por qué hay tanto pleito entre los líderes políticos, religiosos? ¿Por qué? Porque falta humildad y mansedumbre. ¿Por qué hay tantos conflictos en nuestro entorno? ¿Por qué estamos en conflicto con las demás personas tal vez? Y ahora mismo de repente estamos peleados con alguien. Estamos distanciados con alguien. Claro que hemos racionalizado para decir él es el culpable. ¿Saben por qué? Porque no hay mansedumbre y humildad. Cuando no hay mansedumbre y humildad, entonces se está carcomiendo mi alma. Se está enfermando mi alma. Y por eso no es de extrañar que hasta físicamente esté enfermo. Que tenga dolencias del cuerpo, que son el reflejo de las dolencias de mi alma. Porque no he desarrollado mansedumbre y humildad. ¿Cómo entonces hallar paz para mi alma? Reconstruyendo mi carácter. ¿Cómo es el carácter mío? ¿Cómo es el carácter de cada uno de los que estamos aquí? Violento, agresivo, renegón, irascible, egoísta, envidioso, egocéntrico. ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo los demás pueden describirme? Porque de paso es más fácil que yo describa a otras personas que yo a mí mismo describirme. Es más fácil eso. Pero ¿cómo soy? ¿Cómo está mi carácter? ¿Cuánto de reconstrucción necesita mi carácter? Reconstruirlo, repetimos una vez más, no es un lujo, es una imperiosa necesidad para mi sobrevivencia psicológica, mi sobrevivencia espiritual, mi sobrevivencia emocional. Cuando la Biblia, cuando Jesús nos demanda que aprendamos y que vivamos con este carácter, es porque Él quiere que nosotros seamos sanos psicológica, emocionalmente, que aprovechemos ello. Miren, amigos y hermanos, lo más importante en nuestras vidas es que trabajemos en nuestro mundo interior. Cuando yo logro reconstruir mi mundo interior, cuando yo tengo victorias internas, todo eso se va a reflejar en mi mundo exterior. Y entonces voy a lograr victorias externas. Entonces voy a progresar en mi mundo externo. Yo tengo que invertir tiempo, recursos, para poder trabajar en mi vida interior. Lo más importante que tenemos que construir no es un negocio, una profesión, una casa. Muchas veces estamos empeñados y corremos por ello. Eso tiene su lugar, pero no es lo más importante. Lo más importante es construir un carácter. Eso es lo más importante. Porque ese carácter que yo construya hará que me pueda hacer desarrollar y progresar en la vida. Hoy se habla mucho de inteligencia emocional, que es importante en los centros de trabajo.
y que se ha descubierto que quienes más triunfan en la vida no son los más inteligentes, intelectual, mentalmente hablando, sino los que tienen un mejor manejo de sus emociones, porque eso es inteligencia emocional. Por eso entonces es importante desarrollar un carácter. Yo les animo. Despertares es un espacio donde les ofrecemos la oportunidad, los medios, las herramientas, la dirección, la guía. Pueden haber otros lugares también, este es uno, donde les ofrecemos esa oportunidad, esos medios, esa luz, esa guía, para que ustedes puedan reconstruir su carácter. Es importante nuestra sanidad emocional, es importante para nuestro despertar, es importante para crecer, para progresar y ser mejores personas en la vida, y que seamos de bendición para otros. Yo les animo y les desafío, y les dejo con este desafío, y les dejo con esa frase, que lo puedan subrayar, que lo puedan, no sé, escribir en un marco, en sus casas, en sus cuartos, para tenerlo siempre presente. Porque ahí está la clave, no solo de mi progreso personal en mi mundo exterior, sino también de mi desarrollo personal en mi mundo interior. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hay más grande enseñanza, no hay frase más hermosa, más profunda y más enriquecedora que esta frase. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que Dios nos ayude a desarrollar ese carácter. Gracias, que Dios les bendiga.